ciclo de charlas que hemos querido, o pues que Dios nos ha llevado a que podamos analizar profundamente sobre el pasaje de allí de las bienaventuranzas. Hace 8 días ya empezaron con bienaventurados los pobres, ¿por qué? Espíritu. Los pobres en espíritu, ¿por qué? De ellos es el reino de los cielos. Fue una explicación muy clara, muy dinámica, muy práctica, en lo cual, ¿qué significaba eso? Si no lo recuerda de pronto, o si de pronto quiere enterarse, allí en el enlace de la página de la iglesia, ya está colgado. Esta charla la dio Nelson hace 8 días. Y creemos que efectivamente es una palabra de bendición. Por eso me gusta que usted hoy me acompañe también y pueda declarar conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Dígalo bien fuerte: Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es miel. ¿Cuántos quieren endulzar su vida con la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es ¿qué? Miel. Dígale: gracias porque tu palabra es agua, sacia mi sed, me refresca, me rejuvenece. Dígaselo, aún no solo espiritualmente, sino físicamente. Dile: gracias, Señor, porque tu palabra es pan. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? La palabra es ¿qué? Pan. Y dígale: es leche que me sustenta, es alimento que me da fortaleza. Dígale: tu palabra es semilla. Dígale: por lo tanto, prepara mi corazón para que esa semilla caiga en mi corazón y dé fruto hasta vida eterna. Dígalo: tu palabra es oro, es más valiosa que el oro, y el oro refinado. Dígale: tu palabra es luz que iluminará mi camino, me iluminará por donde he de caminar. Dígale: tu palabra es espada que atravesará todo mi ser, espiritual, cuerpo, y quitará, cortará todo aquello que no está bien. Dígale: tu palabra es espejo donde me muestras quién soy yo en Cristo Jesús. Y dígale: tu palabra es martillo, el cual rompe, quita allí todo esquema mental que hay en mi ser. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo declaran? Amén y amén. Abra conmigo ahí su Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y efectivamente, Jesús está iniciando su ministerio, ya lleva cierto tiempo, y Él empieza a dar unas pautas claves sobre el reino de los cielos, el gobierno de Dios en la tierra. ¿En dónde? El gobierno de Dios aquí en la tierra. Y dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba que, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. Versículo 4: bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos creen en eso? Recibiremos consolación. Bienaventurados los que ¿qué? Lloran. Es una palabra bien clara, pero vamos a ver, porque efectivamente el llanto, vamos a ver qué es el llanto, y qué es una bienaventuranza, y qué es el consuelo de Dios. Bienaventurado. Hablaron hace 8 días de qué significa la palabra bienaventurado. Feliz, alegre, gozoso, dichoso. ¿Qué más? Que tiene ventura, buena ventura, bienaventurado. Eso significa la palabra ¿qué? Bienaventurado. O sea que feliz, y aquí empieza dentro de la pedagogía de Jesús a colocarnos unas situaciones contrarias donde uno dice: bueno, ¿y aquí cómo así? Feliz el que llora. Cojan ese trompo en la uña, como dice. Cuando tú y yo sabemos que el llanto es una respuesta natural que surge en el ser humano como respuesta o para expresar una emoción natural del ser humano, ¿cierto? Ya vean sea por dolor, muchos lloran por dolor, por tristeza o por una pérdida, y socialmente, o angustia. Efectivamente hay una angustia tal, una preocupación tal, una tensión tal, que efectivamente, humanamente, lo único que encontramos consuelo es en ¿qué?
en llorar. Y efectivamente, humanamente y socialmente, se considera como que, está llorando. Está triste. Está triste, es una flaqueza, es una debilidad. ¿Sí? Lloró la niña. Y siempre asociamos como una parte débil, como una parte frágil, ¿cierto? Pero vamos a ver, mis hermanos, que aún se expresa llanto por alegría también, ¿cierto? Por alegría, ¿no? ¿Me ascendieron? No es. Es de acuerdo al valor que le dé el ser humano o a el momento, la escena que se esté viviendo. El ser humano comúnmente no se examina espiritualmente hasta que se le presenta un problema, ¿no? Hasta que vea una crisis, ahí sí es que se examina. Y es aquí cuando se busca un consejo o una ayuda, una opinión diferente que emplace o que cambie ese momento para tener un cambio. Siempre una situación difícil viene acompañada de ¿qué? De un dolor intenso que es incontenible y que normalmente aflora por medio de ¿qué? Del llanto. Vamos a ver una cosa muy importante aquí. Porque Jesús, cuando lo dijo era para mostrar algo bien, para que sea estas bienaventuranzas como esa parámetro de vida también. Él nos está mostrando aquí normas o parámetros de ¿qué? Del reino. Y si lo podemos vivir aquí en la tierra, créanme que es algo que hemos avanzado. Porque vuelvo y les digo, decir bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Serán consolados. Hay una respuesta a eso. Entonces vamos a mirar en qué escenarios es necesario, o es decir, aflora el llanto. Y yo creo que una primera instancia, mi hermano, que vamos a ver cómo es bienaventurado el que llora, es cuando tú y yo lloramos cuando nos arrepentimos de alguna situación. Dice la palabra ya en el Salmo 126:5, si no estoy mal, los que con llanto sembraron, con gozo cosecharán. ¿Cómo dice? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Pero vamos a ver en qué escenarios se siembra con lágrimas. Porque es que partamos de un hecho. Muchas veces nuestras lágrimas, aunque es bueno llorar delante de Dios de acuerdo a la circunstancia, a la situación, el ser humano es artista, es muy especial. El ser humano cree que puede engañar a Dios como de pronto engaña al ser querido o a la familia cuando llora por algo. Y es simplemente una trama. Pero a Dios no podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Así notemos las lagrimotas más grandes. Así sea, mejor dicho, como el dibujito, el emoticón ese, que le sale. Dios conoce el corazón. A Él no tenemos que mentir. Porque a veces creemos que el ser humano va a tener la misma característica de niño, que como los niños tratan de convencer de que quieren algo. ¿A través de qué? A través del llanto. Y ellos esperan consolación. No sé si ustedes recuerdan una vez un video que les trajo Dianita de un niño que es un bebé y lo están filmando y llora y se bota al piso. Y el papá se esconde detrás de la columna y ya no lo están filmando, entonces el hombre se para. Y lo están filmando y a veces queremos hacer esas pataletas con Dios. Pero, oh sorpresa, no se extrañen, no va a haber respuesta en eso. No va a haber consolación en algo en el cual es fingido. Pero efectivamente, cuando tú y yo hemos venido delante de Dios para recibir consolación porque hubo previamente un acto de arrepentimiento, que fue tan fuerte, te convenció tanto, es decir,
estremeció tanto que no pudiste contener tu llanto. Son lágrimas que efectivamente tienen un gran valor para Dios. ¿Y vas a hacer qué? Consolado. Consolado. Esta bienaventuranza es una respuesta emocional a quien ha alcanzado un corazón que se ha arrepentido. Esas lágrimas son valederas para Dios. Pero no que nos estemos limpiando y estemos pensando, no, yo puedo volverla a cometer. Porque no hay legítimo arrepentimiento. Es bien importante, mis hermanos. Ahí el corazón de Dios se vuelca para consolar. Y yo no sé, ustedes recuerdan ahí el pasaje, el episodio, la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Yo me imagino que ese hijo pródigo, después de haber gastado y haber despilfarrado y bueno, y ya cuando se dio cuenta que ni siquiera le permitían comerse el alimento de los cerdos, allá él tirado en ese establo allá, yo creo que lágrimas rodaron por sus mejillas. Y dijo, los siervos de mi padre tienen abundancia y yo aquí no puedo ni siquiera alimentarme. Llegué a mi casa y le pediré perdón a mi padre. Y dice que volvió ¿qué? Sí. Yo creo que rodaron lágrimas por él, su rostro. Y dice que se volvió. Dice que cuando su padre lo vio, también él se tiró y lo abrazó por el cuello y lo besó. ¿Recibió consolación? ¿Recibió consolación? Sí, amén. Claro que sí. ¿Y qué dijo el padre? Póngale el mejor anillo, mate una mejor becerra, porque este hijo que estaba muerto ahora que ha vuelto a la vida. Miren lo interesante allí, como consecuencia de un acto de arrepentimiento y en el cual hubo dolor, hubo angustia este muchacho por haber ofendido a su padre, por haber malgastado. Yo creo que no era tanto lo que había malgastado, era por haber ofendido a su padre. Él fue ¿qué? Consolado. Y qué bueno que hemos llegado y todos los días nos toca llegar hacia los pies de Cristo. Y si surgen lágrimas, como consecuencia de haberle ofendido. Pero a veces sin necesidad de haberle ofendido, ustedes no entran en ese momentos de lloro delante de Dios, porque nos sentimos pobres. Bienaventurados los pobres, porque ¿qué? De espíritu. Y le explicaba muy bien en zonas 8 días que era partiendo de una actitud de humildad, de reconocer nuestra necesidad. Debemos de ser pobres delante de Dios, y pobres que no tienen, ¿cierto? Declararnos pobres porque no tenemos de Dios, es decir, anhelamos tener de Dios, y Él suplirá esa condición de humildad, de pobreza. Y cuando efectivamente anhelamos esa presencia de Dios y anhelamos tener su dirección, su abrazo, lloramos, podemos llorar y seremos ¿qué? Consolados. Entonces, claro que son válidas, porque has sembrado con lágrimas un arrepentimiento. ¿Y qué vas a cosechar? Perdón, restauración, libertad, gozo. Entonces, ¿válidas las lágrimas ahí? ¿Válidas? Amén. Claro que sí. Cuando salen del corazón. El lloro como resultado de la necesidad de Dios mismo, lo que le decía, de anhelar ese gobierno de Dios, de que nos sintamos siempre amparados por esa mano de Dios y que el Señor siempre está allí. Ahora, quien ha encarnado momentos de angustia, de dolor extremo, no voy a colocar aquí ejemplo ni a Pablo ni a los apóstoles, ¿no?
¿Quién nos ha enseñado a poder llevar un momento de angustia, de dolor? Cristo mismo. Y Él lo vivió allá en el Getsemaní. ¿Recuerdan? Allí en el Getsemaní Él experimentó una angustia, un temor, porque Él no quería fallar como ser humano, porque era su naturaleza humana allí manifestándose. Ahí en Lucas 22, Lucas 22, 39 en adelante, habla de ese momento en el cual era decisivo para la vida de Cristo, aunque Él ya sabía lo que había de venir, ¿cierto? Saliendo, capítulo 22, versículo 39 de Lucas, ¿estamos? Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció ¿qué? Un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en ¿qué? En agonía, oraba más que intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas narra solo una vez, Mateo narra 3 veces. ¿Qué pueda decirles, muchachos? Levántense, oren. Pero eso no desvió ese momento, ni mitigó ese momento de angustia de Jesús. ¿Ustedes creen que no habrá llorado en ese momento? Que esa expresión: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, no creo que lo haya dicho como: bueno, Padre. Angustia extrema, dolor extremo. Y lo pudo expresar en medio de su flaqueza como ser humano, en medio de su naturaleza. Bien, ¿y qué nos enseña eso ahí, mis amados? ¿Qué hacemos muchas veces nosotros como seres humanos cuando estamos en un momento de extrema angustia o de preocupación, o hay algo, listo, lloramos? ¿Pero qué hacemos? Y que a veces nos suena como: otra vez me dijeron eso. Jesús oró, no desistió, dice en los otros evangelios, 3 veces venía a llorar. Y de rodillas. Yo creo que Él se botó allí en el suelo, no le importó. Y gemía. ¿Qué nos enseña? Para que aquel que llora sea consolado. ¿Qué hizo Jesús? Oró incesantemente. No desistió, siendo Dios mismo. Tenía esa misma necesidad de comunicarse ¿con quién? Con el Padre. ¿Cuándo hemos tenido momentos de angustia, de tristeza, de amargura, de desolación? Que vemos que se cierra todo. Yo he tenido unas experiencias en algunos sueños en que empiezo a ver una nube grandísima, pero yo casi que la puedo tocar, y se oscurece todo, y me empieza a dar miedo en el sueño. Y a veces, yo no le estoy diciendo aquí que va a pasar ni nada, ¿no? Yo no sé por qué sueño nosotros. Y veo aviones cayéndose, cerquita a mí, ¡pum! Y ¡pum! Y empiezo a sentir temor. Luego le digo: no es efecto por allá de una figura tarde, ¿no? Ni estoy diciendo: oh, es que va a caer, ¿verdad? No, porque en esos días no ha pasado nada.
Sino lo que yo quiero ver es cómo nuestra naturaleza frente a una circunstancia adversa llega a angustiarse tanto que se siente uno que desolado y no haya respuesta. Pero Jesús nos da la clave. ¿Qué hemos de hacer para que esas lágrimas, como resultado de un momento de angustia, de extrema preocupación, veamos la mano de Dios? Es orar y orar y volver a ¿qué? Orar. Si lo hizo, vuelvo y repito, Jesús siendo hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos mucho más débiles? Aunque la humanidad de Jesús era ahí en ese momento igualmente comparable con nosotros, solo el que él no pecó. Pero el que hizo el recurso primario, orar. ¿Que va ido con lágrimas? Claro que va ido con lágrimas. Porque ahí va a haber ¿qué? Consolación. ¿Va a haber qué? Consolación. Mientras el dolor sea mayor, nuestro nivel de oración debe ser ¿qué? Mayor. Y creyendo que Dios va a estar fortaleciéndonos. ¿Qué más vemos allí en ese Getsemaní? Bueno, a veces nos ponemos a criticar y a juzgar a los discípulos. ¿Qué mal están flojos? Han dormido. Porque eso mismo hoy 3 veces a decirles, oiga. Pero ¿qué vemos allí? Que en medio del sufrimiento que va a causar lágrimas en nuestro rostro, en medio de eso, mis amados, Jesús no estaba solo, aunque tenía 3 allá, listo. Pero Dios mandó un consuelo. ¿Mandó un qué? Un ángel. Y en medio de nuestra angustia, de nuestro dolor, Dios va a mandar tu ángel. Dios va a mandar allí a alguien que te va a ministrar. Si no es que sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él es el que nos está consolando. Él es el que nos está enjugando nuestras lágrimas. Nos está consolando. ¿No te sientas solo? ¿Nos podemos sentir solos? Claro que sí. Así estamos rodeados de mucha gente. Pero lo primario es saber eso, mis amados, también. Que Dios no voltea. Él lo hizo con Jesús. Él volteó los ojos allí porque sabía que era necesario que en Él se cumpliera, que Él iba a ser quien iba a llevar ese pecado. ¿Nos hemos sentido solos? Sí. Seamos realistas, ¿cierto? Y volteamos a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde está? Pero créelo que esas palabras que Jesús dijo se van a cumplir. Bienaventurados si lloras, porque vas a recibir ¿qué? Consolación, consuelo. Va a estar alguien ahí, una persona, aun de pronto tú la que menos crees, y te da una palabra de consuelo, de ayuda. Se va a identificar con tu dolor. Y qué bueno, porque así uno dice, bueno, por lo menos me ha escuchado. Por lo menos ha tratado de entender mi dolor. Cuando haya esos momentos, mi amado, ten la certeza de que Dios está ahí. No has quedado solo, porque Jesús no lo muestra. Dios mismo le mandó un ángel para que lo fortaleciera. En medio del sufrimiento, mire lo que dice allá en el Salmo 34, 18, ¿qué dice? Cercano está Jehová a los quebrantados de ¿quién? De corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cercano está Jehová a los que quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Ahí está la respuesta, mi amado. Ahora miremos otra situación bien importante. El consuelo de Dios se manifiesta en darle fuerzas
en los momentos difíciles a todos aquellos que sufren y que lloran. Miren lo bonito que dice allá en el Salmo, en Isaías 40, 29, 31. ¿Cuántos se han sentido desfallecer sin fuerzas o quedar sin fuerzas? Pero miren lo que dice allí en Isaías. ¿Dios qué? Él da. Dios da ¿qué? Esfuerzo alcanzado. ¿Y qué más dice? Multiplica las fuerzas al que no tiene. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. ¿Qué más dice? Los muchachos se cansan y se fatigan, ¿cierto? Fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Porque en una situación de extremo dolor, de preocupación, de angustia, nos quita las fuerzas físicas, ¿no? Y es cuando dicen, ya no aguanto más. Pero tenemos la certeza de que Dios da fuerzas. ¿A quién? Al que y al que como resultado de una situación compleja se le han ido sus fuerzas. Hay que venir delante de Dios expresándole en nuestro corazón, Señor, ya no tengo fuerza. Solamente tú, ¿quién? Me darás nuevas fuerzas. Miren lo interesante de mis hermanos. ¿Qué veía Jesús allí en el Getsemaní, en medio de esa angustia? ¿Veía ahí solamente lo que estaba pasando? Lo que iba a venir. ¿Qué iba a venir? Que si él se mantenía en esa voluntad del Padre, ¿qué dice Isaías 53? Miren lo que él veía, Isaías 53, 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto en su vida en expiación, ¿por qué? Por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. ¿Qué veía Jesús allí? Que a través de esa obra de sacrificio, Dios que iba a quitar el pecado del mundo. En medio del momento de angustia que estés viviendo y que como consecuencia vas a llorar, mira el futuro, lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer en tu vida, en la vida de tu familia, de tu ser querido. Míralo, Señor, aunque en este momento no veo sino tinieblas, tengo temor, tengo angustia, no veo lo que va a pasar, no entiendo. Dios, yo sé que tú vas a obrar cosas milagrosas, de bendición. Jesús lo veía. Y en medio del sufrimiento, no era que estuviera ya disfrutando del descanso, de la playa. No, estaba en un momento. Porque eso sería lo ideal, ¿no? Un momento de placentero, un momento verle el futuro, ¿sí o no? Sería. Pero era un momento de qué, Freddy, de padecimiento. Y lo dice en Hebreos 12:2, que nos confirma también esta palabra libre. Puesto los ojos en quién? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fue un momento crucial, un momento en el cual él vio eso, mis amados, que a través del sufrimiento él iba a sentir ¿qué? Gozo, por ver la obra del Padre realizada en su vida. Qué tremendo. No, pues situaciones contrarias. ¿Cómo así?
sintió angustia, pero en el momento sintió gozo de saber que se iba a cumplir la voluntad de Dios. Yo le doy la gloria a Dios por eso. Pero mis amados, todo esto tiene un sello final, un sello. O el hecho de que suframos en este momento, o tengamos momentos de angustia, ¿va a ser para siempre? Aunque a veces lo miremos y digamos, ¿y esto cuándo va a terminar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Es válido preguntarle al Señor? Sí. No, mira. ¿Cómo es válido llorar? Claro. ¿Es válido preguntarle a Dios, Señor, ¿y por qué esto? Aunque nos dicen, no, pregunten por qué, pregunten para qué. Se aplica a ciertas circunstancias. Pero qué bueno que usted y yo, mi amado, sabe, tiene la convicción de que es ese momento por el cual estás pasando, por los momentos que irán a venir, en los cuales vamos a tener angustia, en los cuales vamos a ver que se nos cierra el panorama, en los cuales vamos a llegar a concluir esto no lo arregla nadie. Tú tengas la convicción de que aún si lloras, si viene llanto, vas a tener consuelo. Miren lo lindo ya en Apocalipsis. Capítulo 21. Versículo 4. ¿Qué va a hacer Dios en ese momento? Enjugará Dios toda lágrima de los de ellos. Y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni habrá más ¿qué? Llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es ello. Dios sellará eso. Pero aún en este momento, cuando estés aquí viendo estas circunstancias, no van a ser para siempre. Aun cuando la veamos en panorama, Dios se aprovisionará, Dios dará respuesta de la forma que de pronto ni tú y yo nos vamos a imaginar. Pero es porque nos hemos mantenido fortalecidos en eso que hizo Jesús. En orar, en clamar, en seguirse dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Mi amado, los que sembraron con lágrimas Cosecharán con regocijo. cosecharán con alegría. Y yo les dije al principio que efectivamente en nuestra vida tendremos momentos de lloro y que efectivamente este versículo nos muestra que habrá diferentes motivos por los cuales lloramos, por los cuales aún, lo hemos dicho, lloramos hasta de alegría. Yo creo que hagamos un video donde efectivamente ve uno la angustia, la tristeza, el dolor. Y qué bueno que no se los va a traer de otro país, de aquí de Colombia. Algo a salvedad, puede que haya sucedido, puede que esté sucediendo, puede que vaya a suceder, pero igualmente van a ser momentos de angustia, de dolor, de tristeza, de llanto. Pero como Dios va a dar consuelo. Y como Dios da consuelo. Y podamos experimentar y verlo en niños. Que sí que tremendamente sabemos cuánto daño hace un momento de tristeza en un niño. Pero como Dios también